compañeros diputados, damos inicio a la 10ª reunión ordinaria de la Comisión de Juventud en modalidad semipresencial. Solicito a la Secretaría verificar el registro de asistencia y el quórum. Buenos días, se informa a la Presidencia que se encuentran presentes 11 diputadas y diputados, por lo que existe quórum. Muchas gracias. Se abre la sesión siendo las 10:49 del miércoles 25 de febrero de 2026. Antes de continuar con el orden del día, hago del conocimiento de las diputadas y los diputados de la incorporación del nuevo secretario técnico de la comisión, el licenciado Emiliano Betanzos Terroba, a quien damos la bienvenida. Procederemos con el siguiente punto del orden del día, por lo que solicito a la Secretaría dar lectura del mismo. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día de la 10ª reunión ordinaria de la Comisión de Juventud. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercer punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 19 de noviembre del 2025. Cuarto punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 13ª del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de vivienda adecuada. Quinto punto, asuntos generales y sexto punto, clausura. Muchas gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Solicito a la Secretaría consulte en votación económica si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, en abstención. Aprobado por mayoría, presidente. Muchas gracias. El siguiente punto corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 19 de noviembre de 2025. Someto a la Asamblea si se dispensa la lectura del documento correspondiente, toda vez que fue previamente circulado entre las y los integrantes de esta comisión. Solicito a la Secretaría consultar en votación económica si es de aprobarse la dispensa de su lectura. Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, en abstención. Aprobado por mayoría, presidente. Muchas gracias, secretario, y consulto a las diputadas y diputados si alguien gusta referirse al acta. Si no existe ningún orador u oradora, solicito a la Secretaría someta a votación electrónica si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia se abre el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Quienes deseen emitir su voto de viva voz, favor de indicar su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Tiene Isela López Orozco, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Aremi Velasco Bautista, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Beatriz Carranza, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Diego Barroso, Partido Acción Nacional, a favor. Diputada Paola Michelle Longoria López, de Movimiento Ciudadano, a favor. Almadelia Navarrete Rivera, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Azucena Huerta Romero, Grupo Parlamentario del Verde, a favor. Juan Moreno de Haro, del Revolucionario Institucional, a favor. Carlos Mancilla, del PRI, a favor. Salud.
Se emitieron 10 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, presidente, se aprueba el acta de la reunión anterior celebrada el 19 de noviembre del 2025. Muchas gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la facción 13ª del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de vivienda adecuada. Por lo tanto, solicitó la Asamblea si se dispensa la lectura del documento correspondiente, toda vez que fue previamente circulado entre las y los integrantes de esta comisión. Solicito a la Secretaría consultar en votación económica si es de aprobarse la dispensa de su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, en abstención, aprobado por mayoría, presidente. Muchas gracias, secretario. Consulto a las diputadas y los diputados si alguien quiere referirse al proyecto de dictamen. En caso de no existir oradores, solicito a la Secretaría someta a votación electrónica si es de aprobarse. Por instrucciones del... adelante. Sí hay una diputada. Sí, estaba Adelante, consultando a los miembros de la comisión. No te preocupes. Yo soy la ponente. A ver, se concede el uso de la palabra a la diputada María del Rosario Orozco Caballero, promovente de la iniciativa que se dictamina en este punto del orden del día. Gracias, diputado presidente. Gracias, compañeros y compañeras legisladoras. En la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud no es una norma administrativa más, es el instrumento que articula la política nacional de la juventud y que obliga al Estado a generar todas las condiciones reales para que las y los jóvenes puedan lograr un desarrollo pleno, en igualdad de condiciones y sin discriminación, construyendo un proyecto de vida con autonomía y bienestar. Es, en esencia, la norma que va a orientar cómo el Estado protege y hace efectivos los derechos de las juventudes mexicanas, asegurando que cuenten con oportunidades reales para estudiar, trabajar, emprender y ejercer plenamente sus derechos sin que la falta de condiciones básicas, como lo es una vivienda adecuada, se convierta en un obstáculo estructural para su futuro. Por ello resulta indispensable que su contenido esté plenamente armonizado con el nuevo ordenamiento constitucional en materia de vivienda. El 2 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional a los artículos 4 y 27 en materia de bienestar, mediante el cual se sustituyó el concepto de vivienda digna y decorosa que establecía por el concepto actual vivienda adecuada. Este decreto nos obliga en su artículo transitorio sexto que en un plazo de 180 días el Congreso armonice leyes secundarias. En eso es la importancia de este dictamen, que debemos cumplir, aunque ya se ha pasado en exceso, ese término. Antiguamente, en 1983, se consagró el derecho a la vivienda digna y decorosa en el artículo 4 constitucional, situación que no era más que era un problema para saber exactamente qué era una vivienda digna y decorosa. No teníamos parámetros para medirla exactamente.
Y el cambio no es solamente una cuestión semántica, es un cambio de paradigma. La vivienda debe ser adecuada para poder ser medida y evaluada, ¿sí? La vivienda digna y adecuada debe cubrir ciertos requisitos que derivan del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado que fue ratificado por México y que obliga al Estado a garantizar ese derecho a una vivienda adecuada, que compromete 7 elementos básicos. La seguridad de la tenencia. Todo joven, en este caso, que adquiere una vivienda debe saber que tener un título de propiedad de esa casa. Los servicios de infraestructura. Ya basta de construir donde no hay servicios, donde algún día van a llegar, donde si nos ponemos todos de acuerdo lo vamos a lograr. Debe haber una seguridad en servicios de seguridad y infraestructura. Debe ser asequible, es decir, el costo de la vivienda debe permitir que la gente la pueda adquirir, que no sean esos precios exorbitantes que dice uno, pues con mi salario jamás lo voy a adquirir, con el trabajo que tengo como joven jamás lo voy a poder lograr. Entonces, el costo de la vivienda debe también ser asequible. Y hay una cuestión muy importante, debe ser también accesible, porque las construcciones que se hacen deben ser también para grupos vulnerables que puedan hacer. Ustedes pertenecen a esta Comisión de Juventud, pero también en la juventud hay grupos vulnerables, ustedes lo saben, entonces las viviendas también deben reunir esos requisitos, ¿sí? Que sean accesibles para cualquier momento de discapacidad. Debe haber habitabilidad, es decir, la seguridad estructural y la protección contra los climas extremos es fundamental. Las viviendas no deben construirse en zonas de riesgo, ni lejos de los centros de trabajo, servicios de salud y escuela. Y por último, la adecuación cultural. Cada comunidad tiene su propia identidad y hay que respetarla. No es lo mismo una vivienda en el sureste que en el norte del país, ¿sí? Todos tenemos, cada zona de nuestro país tiene determinados conceptos de vivienda. No es solamente tener un cuarto que tenga 4 paredes y un techo, sino que sea tu hogar. Se trata de la certeza jurídica, acceso a servicios básicos, viviendas seguras, accesibles, cercanos a centros de salud y trabajo y respetuosas de la identidad cultural de cada comunidad. En este contexto, esta iniciativa tiene por objeto incorporar este concepto de vivienda adecuada en la fracción 13 del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de modo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal elaboren programas y cursos de orientación e información que permitan a las juventudes conocer cuáles son los elementos mínimos que debe reunir una vivienda adecuada conforme a los estándares constitucionales. Con ello, se fortalece el marco jurídico de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, asegurando que sus acciones y programas incorporen el enfoque de vivienda adecuada, garantizando que las juventudes cuenten con herramientas e información para ejercer de manera plena, informada y efectiva su derecho a una vivienda adecuada como base para su desarrollo personal, social y económico. Compañeros y compañeras, estas modificaciones al parecer son sencillas, es una armonización, pero tienen una enorme trascendencia. Deben impactar en la forma en que se diseñan reglas de operación, criterios técnicos, asignación presupuestal y evaluación de resultados. Esta propuesta hace la diferencia entre una política asistencial y una política verdaderamente garantista. Con esta iniciativa armonizamos la ley del Instituto Mexicano de la Juventud con nuestra Constitución, con los tratados internacionales y con la visión de bienestar que ha impulsado el gobierno federal. Por ello, quiero expresarles mis agradecimientos a usted, presidente de esta comisión, diputado Carlos Mancilla, y a su equipo de trabajo por su sensibilidad para apoyar y avanzar esta iniciativa. El gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum tiene claro que las mexicanas y mexicanos merecemos acceder no solo, como lo decía yo, a 4 paredes y un techo, sino a viviendas adecuadas, que son el espacio donde se van a construir los sueños, se forja las familias y se cultivan las comunidades. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso firme en esta dirección. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias, diputado Orozco. Bienvenida siempre las iniciativas que están en favor de la juventud y esta comisión siempre las va a respaldar y las va a apoyar. ¿Algún otro compañero diputado que hacer uso de la palabra? Diputado Barroso. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, presidente, por la oportunidad de referirnos
a la iniciativa de la diputada María del Rosario Orozco, reconocer pues que hoy en México debemos de trabajar unidos todos, sin colores y sin distingo, por las juventudes de México. Hoy creo que tenemos grandes pendientes en el país en materia de atención a las juventudes, una atención correcta, adecuada e integral. Yo celebro que ya hablemos de temas de acceso a vivienda digna, adecuada para nuestras juventudes, pero también tenemos que hablar de acceso y de cobertura de los sistemas de educación para que los jóvenes vayan a las escuelas, que tengan las oportunidades para salir adelante y por supuesto cuenten con todas las herramientas para afrontar los retos que se viven en el país. Acciones también para que garanticemos que tengan su primer empleo digno, que tengan acceso al trabajo, a herramientas que les permitan también generar mejores condiciones de vida y por supuesto accesos también a recreaciones sanas que les permitan tener esa convivencia. Ayer hablábamos de una jornada laboral digna de 5 días de trabajo y 2 de descanso, pero lo que tenemos también que hacer es que esta situación se viva y se palpe, no solamente con las iniciativas que aquí aprobamos, sino que también se lleven a los hechos y se sientan en las colonias, en las comunidades, en las ciudades o en los distritos que cada uno representamos. Hoy creo que es importante no solamente hablar en torno a lo que hoy vamos a aprobar, que es digno de resaltar, por supuesto, y reconocerle, diputada, la preocupación que tiene por las juventudes. Hoy creo que puede ser un parteaguas para hacer un llamado a todas las fuerzas políticas de este Congreso a que antepongamos los intereses de las juventudes por cualquier interés partidario o político. Tenemos que trabajar mucho. Hay pendiente una ley que debemos de sacar desde esta comisión. Ojalá que podamos todos abonar para que esto se pueda construir a la brevedad y entregarle a las juventudes de México un instrumento que les permita, no solamente en lo reglamentario o en las normas, sino que también les dé herramientas para salir adelante y afrontar los retos que se viven en México. Con las juventudes todo puede ser posible. México va a crecer, va a generar diferentes desafíos y por supuesto que con las juventudes listas, preparadas, los va a sortear de la mejor manera. Hoy tenemos que apostar a nuestros jóvenes, cuidarlos, blindarlos y garantizarles que van a tener un mejor futuro del que nosotros tuvimos. Es cuanto, presidente, celebrar la iniciativa, felicitarla, diputada. Ojalá que nos visite más seguido en esta comisión para que nos pongamos de acuerdo todos y que legislemos a favor de las juventudes. Muchas gracias, diputado Rodríguez Barroso. ¿Alguna otra diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra? De no existir oradores adicionales, solicito a la Secretaría someta a votación electrónica si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia se abre el sistema de votación electrónica. Quienes deseen emitir su voto de viva voz, favor de indicar nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Diana Isela López Orozco, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Beatriz Carranza, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Diego Barroso, Partido Acción Nacional, a favor. Juan Moreno de Haro, del Revolucionario Institucional, a favor. Almadelia Navarrete Rivera, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Diputada Paola Michelle Longoria López, de Movimiento Ciudadano, a favor. María Teresa Ili Díaz, de Morena, a favor. Gracie Marian Durán Alarcón, del PT, a favor. Carlos Mancilla, del PRI, a favor.
Se emitieron 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, presidente, se aprueba el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 13ª del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de vivienda adecuada. Muchas gracias, secretario. Gracias a todas las diputadas y diputados. Felicidades a la diputada promovente. Y pasamos al punto de asuntos generales, por lo que solicito a la Secretaría consulte si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la presidencia se consulta si alguna diputada o diputado desea intervenir en asuntos generales. Informo que no existen oradores registrados, presidente. Muchas gracias. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la 10ª reunión ordinaria de la Comisión de Juventud, siendo las 11:11 del miércoles 25 de febrero. Tomar mi última votación a favor. Es que tuve problemas con mi internet. De 2026. Adelante, diputada, no te preocupes. Muchas gracias Si pudiera a todas tomar mi y a votación todos. anterior a favor, lo que pasa es que tuve problemas con mi internet. Sí, ya la tomamos, diputada Emi, no te preocupes. Gracias. Gracias, presidente. Gracias a todos y a todos. Muy bien. Gran secretario.